vamos a partir de lo que es el Flipped Classroom. La maestra que abrió la sesión de hoy nos comentaba que John Burnham, junto con su compañero en esta escuela de Colorado, a principios de siglo, finales del pasado, empezaron a implementar dentro de alumnos de lo que para la mayoría de las escuelas en Latinoamérica sería el nivel medio superior, esta metodología, ya que por diversas cuestiones pues, no podían presentarse en las aulas, pueden ser desde climatológicas hasta de seguridad, ¿no? Creo que el contexto de Estados Unidos lo tenemos ya muy familiarizado a raíz de los medios de comunicación, máxime ahora que estamos en la era de la tecnología, de la información y la comunicación, donde lo que antes tardaba horas, días, meses, y si nos vamos mucho, muy atrás en el tiempo, años en llegar a nosotros, pues ahora es cuestión de segundos que nos informemos. Y haciendo una investigación previa para estar hoy con ustedes, que embonara precisamente con la experiencia que me gustaría compartir en el cierre de la intervención, pues definir a Flipped Classroom, el aula invertida, como una metodología. Una metodología que en grandes rasgos lleva a los alumnos a adquirir conocimientos teóricos en casa y aplicarlos de manera práctica en el aula, de manera presencial. Lo tradicional o los primeros intentos de esta metodología, los primeros ejercicios de esta metodología eran a través de una videoclase preparada por los profesores que se les hacía llegar a los alumnos. Ellos tenían como tarea ver este video, donde se daba una explicación teórica y llegaban a la clase a desarrollar una práctica, pues para optimizar el tiempo y no tener que estar regresando en el programa o en la planeación de clases. Por ejemplo, podía ser una investigación conceptual previa, crear videolecciones, como ya lo mencioné, murales virtuales, cuestionarios interactivos o simplemente presentaciones como las que estamos haciendo, porque a veces escuchamos el término y pensamos que es algo muy nuevo o implica para nosotros como docentes un reto. Y parto desde aquí, que esto inicia en el nivel medio superior, pero es aplicable a todos los niveles educativos, ¿no? ¿Cuál es otra de las características de esta metodología? Pues que el docente debe de controlar las tareas asignadas a tus alumnos. Tú como docente las vas a controlar. No es improvisar, es tener un control de las tareas asignadas y de los resultados que van a obtener. Es facilitarles un entorno para desarrollar trabajos colaborativos, trabajo en equipo. Que dicho sea de paso, además de los contenidos teóricos, además de las competencias que se buscan, pues en este tiempo histórico nos lleva a fortalecer las habilidades sociales que, como sabemos, muchos de nuestros alumnos e inclusive nosotros como docentes tuvimos esa fractura, ¿no? Tras la pandemia. Utilizar herramientas distintas a la típica cátedra verbal para comunicarnos con los alumnos. Ahorita sabemos que debemos también de cuidar esta línea entre las redes sociales personales, las redes sociales con uso profesional o con un uso académico, y que tenemos ahora la ventaja de contar con plataformas, yo creo que de las más conocidas a nivel internacional, precisamente a raíz de la pandemia, por su accesibilidad, pues fue el Classroom de Google, ¿no? Pero cada institución puede o no tener estas plataformas, puede o no tener acceso a ellas, sin embargo vamos a hablar de ellas en un término general. Otro elemento importante de esta metodología es divulgar lo aprendido entre los alumnos, para empezar, y si podemos trascender del aula, pues todavía los resultados son mucho mejores, tanto en la autoestima del alumno como en el compartir con su símil, con quienes vienen atrás de ellos, lo que pueden llegar a ser, y también
actualizar a los que van más adelante. Inclusive a nosotros como docentes también nos permite mantenernos actualizados desde las terminologías, las nuevas tecnologías y, ¿por qué no? Como decía la docente del inicio, la cosmovisión de los jóvenes hoy en día. Y bueno, se hace un énfasis en la evaluación mediante rúbricas. El alumno de antemano sabe qué se le va a pedir, qué se espera de él, y él va a tomar la decisión hasta dónde quiere llegar. ¿Por qué? Porque se le dan los parámetros aprobatorios de un trabajo bien elaborado, de un trabajo de excelencia. Entonces, también ahí se le está invitando a que forme parte de precisamente este proceso de toma de decisiones. Y partimos desde el rol del docente, que es de nosotros, desde una comparativa entre el modelo tradicional del aula y el modelo del aula invertida, ¿no? Ya vemos de inicio, pues no vamos a estar viendo el rostro del profesor, sino que vamos a estar interactuando a través de un equipo de cómputo, ¿no? En el modelo tradicional, el docente instruye, prepara lecciones expositivas, los estudiantes toman nota, en el mejor de los casos, o nosotros hacemos un dictado de lo que es más importante. El estudiante sigue instrucciones precisas. Tienes que hacer esto punto por punto. Y reciben además tareas y lecturas para hacer en casa que refuercen o que complementen lo que se vio en el aula. Primero se ejercita en el aula y posteriormente se lleva, inclusive se amplía el nivel de complejidad, se hacen más complejos los trabajos que se llevan a casa, ¿no? Y el profesor evalúa mediante un trabajo final, mediante un examen tradicional. En el método de la aula invertida, el docente se convierte en un motivador, que ya también por aquí los compañeros lo mencionaron, la importancia de motivar al alumno, un acompañante en el proceso de aprendizaje y un orientador. Las instrucciones, si bien les mencionaba hace un momento, tenemos ya planeadas las tareas y tenemos una propuesta de resultados a través de las rúbricas, dejamos entre lo que se pide y lo que se espera un espacio para que el alumno pueda tomar decisiones y pueda resolver problemas o hacer propuestas que tal vez no estén 100% controladas, ¿no? Y aquí sería para nosotros como docentes romper esta primera barrera mental, por decirlo así, que es dejar que el alumno aprenda según su propia personalidad. El profesor prepara material para la preparación de las clases y actividades prácticas del aula. Ya no solamente es una exposición, ¿sí? Es preparar el contenido, tener auxiliares gráficos, tener material de respaldo y planear distintos escenarios en los cuales los alumnos se pueden desenvolver. Los estudiantes revisan videos, lecturas, otros recursos en casa para preparar las lecciones, porque con ellos es que se va a integrar esa sesión expositiva. El alumno forma parte activa de la exposición del tema. El tiempo clase se centra en ejercicios, proyectos y debates, en intercambio de ideas, en contraste de opiniones, de fuentes, de resultados. Los estudiantes aprenden interactuando y aplicando en clase los contenidos vistos en casa. Esta metodología nos lleva a no solamente en el ámbito académico, ¿no? Y qué difícil es para materias como matemáticas y física que acabamos de escuchar a los profesores. Qué difícil es porque pues estas materias nos llevan a un resultado muy objetivo, ¿no? Muy cuantitativo, perdón. Y sin embargo, también podemos aplicar esta metodología para, además de darles el contenido teórico práctico a los alumnos, el motivarlos a que ellos descubran cómo pueden utilizar este aprendizaje fuera del aula, ¿no? En el nivel medio superior y en el universitario o en el posgrado inclusive nos encontramos
con alumnos con ciertas resistencias que nos dicen, ¿y eso a mí para qué me va a servir? O su materia creo que es de relleno en mi malla curricular porque yo quiero saber cómo le hacen para lograr, ¿no?, el perfil, independientemente del perfil que sea. Si yo quiero ser ingeniero, yo quiero saber lo que deben de saber los ingenieros. No me digas a mí lo que no tenga que ver con mi perfil. Cuando nosotros como académicos sabemos que es un conjunto de saberes que los van a ayudar a distinguirse allá afuera en el campo profesional por haber cursado una educación formal que de hacerlo de manera empírica, ¿no? Entonces, el llevarlos a ellos a que descubran cómo lo pueden aplicar y no solamente en el futuro, que ese sería otro grado de complejidad para nosotros, pero estamos en la era de la inmediatez. En este momento, ¿en qué lo puedes aplicar? Los estudiantes, junto con el profesor, en el mejor de los casos, evalúa todo el proceso de trabajo. Si no queremos involucrarnos, también lo podemos hacer nosotros como actores principales en el proceso de evaluación, desde que se plantea la actividad, y yo me atrevo a decir desde que iniciamos el curso, porque aplicar la metodología de aula inversa se puede hacer en todo el curso, no solamente para un tema, no solamente para una actividad, ¿no? Y eso ustedes lo van a ir definiendo, delimitando conforme a las materias que imparten. Y algo muy, muy importante es una retroalimentación oportuna. Estamos escuchando a los docentes hablar de una evaluación sumativa, pero también la retroalimentación debe ser lo más inmediata posible. Para, en primera instancia, calmar esa necesidad de inmediatez, para aclarar en dónde puedes mejorar o cuáles son las otras rutas o las otras opciones que como alumno que está en un proceso de aprendizaje no visualizaste y las puedas aplicar en la mejora del proyecto. Máxime si estamos hablando de todo un ciclo escolar, ¿no? Donde podemos también echar manos de, como en una intervención anterior, se mencionaba del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Para las materias que nos lo permitan. ¿Y para qué nos sirve esta metodología? Bueno, aquí del lado derecho, entre otras, para conseguir una mayor implicación del estudiante en un proceso de aprendizaje autónomo y, ¿por qué no?, incrementar el rendimiento académico, porque como docentes sabemos que nuestro principal objetivo es la transmisión del conocimiento, es hacer que el alumno aprenda, pero también tenemos la contraparte, ¿no?, que es la presentación de un resultado académico, de un rendimiento académico ante las autoridades de las distintas instituciones y aparte de demostrar o evidenciar la calidad de ese rendimiento. Entonces, para eso vamos a tratar de abarcar el modelo de clase invertida a través de dos fases. La primera fase, que consta de estos 4 elementos, es la fase de la preparación y después cerramos la exposición con la fase de implementación y espero que nos dé tiempo para que les comparta algunos de los ejemplos de la experiencia que he podido abarcar hasta el día de hoy. ¿Y de qué consiste esta primera fase? Bueno, formación de los profesores, preparación de un campus virtual, preparación de las aplicaciones y búsqueda del diseño de cursos. Estos elementos recaen en la institución. ¿Sí? Si estamos hablando de instituciones privadas, recaen en las instituciones. Ellos deben de estar ya inmersos en una filosofía de calidad y de mejora continua para poder abrirse precisamente a la formación continua de sus docentes, con cursos de capacitación en el uso de las nuevas tecnologías, preparando campus virtuales, plataformas, etcétera, etcétera, etcétera. O lo que nuestros sistemas educativos públicos nos ofrezcan, que nuevamente hay que contextualizar en el momento presente. Tuvimos que la pandemia solamente nos llevó a acelerar algo que ya se estaba gestando desde hace aproximadamente 20, 25 años quizás, ¿no? Y siendo muy, muy optimistas porque sabemos nosotros que el proceso evolutivo pues no se frena. Y si no hay una conexión a internet y si no hay un equipo de cómputo, contamos con proyectores, contamos con una serie de herramientas que aún
no sean las de vanguardia, no sea la última aplicación, no sea el último programa, no se tenga toda la capacidad en el equipo, son mucho mejor que esta exposición meramente lectiva que hace el docente en un pizarrón, ¿no? Y vamos a entrar de lleno a esta metodología. El Flipped Classroom combina el uso de diversas metodologías, no es una sola, no estamos descubriendo el hilo negro, estamos encontrando una receta. Y esta receta también es general, porque cada uno de nosotros la va a personalizar acorde al perfil de las materias que imparte, acorde al nivel educativo en el que se encuentra desarrollándose y todavía más en un nivel micro a nuestro grupo y a su personalidad, porque podemos impartir una misma materia en 2 niveles, en 2 turnos o en 2 escuelas y sabemos que cada uno de los grupos va a tener una personalidad muy diferente. Está sustentada desde el enfoque de enseñanza centrada en el estudiante, donde lo más, el objetivo principal es pues lograr que se apropie de los conocimientos, pero vamos a buscar el mejor camino para que esto se logre. No vamos a basarnos en solamente nuestra carta descriptiva, nuestro temario, nuestra unidad de aprendizaje o como ustedes les denominen, sino que tenemos que voltear a ver las características de nuestro alumno, ir encontrando las mejores herramientas para que se logre pues la apropiación del conocimiento y también en diferentes enfoques de aprendizaje, entre ellos el constructivista, el aprendizaje situacional elaborado por Cole, como sustento teórico de fondo, las teorías y estrategias que materializan el enfoque del aprendizaje centrado en el alumno, siendo este el enfoque educativo que caracteriza al Flipped Classroom. Entonces, vemos que viene toda una corriente de pensamiento constructivista atrás de esta metodología. Y bueno, en esta diapositiva presento el aprendizaje centrado en el alumno como una modalidad mixta de peer learning en la cual nos encontramos inmersos. Esta actividad la estamos llevando ya en una modalidad a distancia y lo ideal en términos teórico-prácticos para aplicar el Flipped Learning es en una modalidad mixta. Tienes herramientas, como docente y como alumno contamos ambos con herramientas para trabajar a distancia, no necesariamente de manera sincrónica, que es el te dejo la tarea, ve el video, consulta este material, y también tenemos un espacio físico para la interacción presencial. Y de ahí parte este submodelo que es el aprendizaje invertido y bueno, aquí está las teorías en las que se basa. El aprendizaje centrado en el alumno mueve a los alumnos de receptores pasivos de información a participantes activos en su propio proceso de descubrimiento. Y eso es algo que manejo con mis grupos. Ya lo sabemos para ir bajando en ellos la ansiedad también de lo nuevo, la ansiedad de lo que no conozco. Ya lo saben, solamente nos falta descubrir el velo o lo hacemos de manera empírica, lo hacemos por costumbre. Ahora vamos a aprender desde un enfoque académico, desde un enfoque teórico. Le vamos a poner un nombre formal a lo que hacemos y vamos a estructurar un proceso. Lo que aprenden los estudiantes al estar centrado en ellos este modelo, cómo lo aprenden y cómo se evalúa su aprendizaje depende de las habilidades y necesidades de cada estudiante, por eso es centrado en el estudiante. A nivel de sistema, esto requiere implementar prácticas desde la planificación curricular y yo me voy más atrás, desde el modelo educativo de la institución, desde los planes y programas de estudios a nivel nacional. Desde ahí inicia una perspectiva o una visión de modelo educativo centrado en el alumno, independientemente que sea basado en proyectos, que sea constructivista, que es el que se sugiere en el Flipped, o que sea humanista,
debemos de partir desde el modelo, porque el modelo es el que nos da precisamente las fronteras entre lo que queremos llegar, lo que está permitido y no permitido, ¿no? E indiscutiblemente, los modelos actuales van a llevarnos a esta apertura, no solamente a la tecnología, sino a la internacionalización, que es un elemento fundamental. Estamos en un mundo globalizado y no podemos descartarlo, ya no podemos vivir en esa mini aldea que habla del exterior como algo muy lejano. La tecnología nos hace abrirnos a esa nueva terminología que hoy se le denominan glocalidad, ¿no? Lo global y lo local combinados. Entonces vamos desde el modelo educativo de la institución, desde la planeación curricular, desde el perfil de ingreso y de egreso del estudiante, desde las materias que van a llevar, la malla curricular, los objetivos de estas mallas curriculares, el nivel de avance formativo que van a llevar, ya sea por periodos, ya sea por materias secuenciales o seriadas, la forma pedagógica en que van a recibir sus clases, los métodos de evaluación. Obviamente también deben de ir empatados con las normativas internas, los reglamentos o los criterios que se nos marcan por parte de las escuelas, de las universidades, ¿sí? Que además hagan evidente la calidad del conocimiento adquirido. Cada vez esto se va tornando más complejo, aparentemente. Y obviamente centrarnos en el estudiante, ¿no? Y este círculo que vemos aquí es para educación preescolar. Por eso me llamó mucho la atención, porque cuando estaba haciendo la indagación para estar hoy con ustedes y hablar, concentrarme en el diseño instruccional del Flipped como una alternativa de la enseñanza híbrida, encuentro que me llama la atención y digo, ya está hecho. Yo pudiera haber hecho, ¿no? Desde mi experiencia, pero digo, ¿por qué no aprovecho lo que hay? Y desde ahí estoy utilizando ya un pensamiento Flipped, lo que hay. Voy a invertir, voy a encontrar lo que yo necesito, en vez de crear lo que necesito para la presentación. Y esto es para preescolar. Pero si nos vamos a la parte exterior de este círculo, encontramos coevaluación, autoevaluación, evaluación del docente, evaluación del curso y la otra, heteroevaluación, ¿sí? El estudiante, a fin de cuentas, no va a ser solamente evaluado dentro del aula, va a ser evaluado por el docente que le va a dar en el siguiente curso, va a ser evaluado por los docentes en los cuales los conocimientos de esta materia se van a ver relacionados, va a ser evaluado en casa, por los padres, por los hermanos, por los familiares, va a ser evaluado en el campo laboral y va a llegar un momento de autoevaluación, dependiendo también el nivel en el que se encuentre el alumno, ¿no? Cuando se enfrente a comprobarse a sí mismo el conocimiento adquirido. La metacognición, por lo tanto, se refiere al conocimiento, concientización, control y naturaleza de los procesos de aprendizaje, que es a lo que nos quiere llevar el modelo Flipped Learning. El aprendizaje metacognitivo se puede lograr con experiencias adecuadas y sobre todo significativas. Y ese grado de significancia se lo vamos a dar precisamente. Esta es la teoría, esta es la práctica en el aula y así es la práctica fuera de. Si lo podemos lograr a lo inmediato, sería mucho mejor. Cada persona tiene, por eso es centrado en el alumno, de alguna manera puntos de vista metacognitivos muy particulares que también parten de su historia de vida. No porque nuestros alumnos tengan 18 años, 23 años, 10 años, 12 años, están cortados con la misma tijera, ni tienen el mismo bagaje, el mismo equipaje emocional que tenemos o que tuvimos nosotros a su edad. Por eso las primeras sesiones, como les decía, si vamos a implementar esta metodología durante todo un curso, nos debemos de dar un espacio, un tiempo para conocer en la medida de lo posible
estas características y buscar a través de ciertos ejercicios cuáles son las fortalezas de cada uno de los alumnos o de cada uno de los equipos. Ahorita les comparto una dinámica que yo hago con ellos al inicio de la clase. Desde la primera clase, en el ejercicio de presentación, al preguntarles, además tengo ahorita grupos de nivel licenciatura, de pregrado y de posgrado, además de preguntarle dónde estudiaron el nivel anterior y cuáles son sus expectativas de la materia por el nombre, también me permito hacerles un poco más de indagación personal, sus gustos particulares, lo que te guste que no tenga nada que ver con la escuela. Y ahí ellos empiezan a demostrar a través de sus hobbies si aprenden a través de la vista, a través del oído, a través del tacto. Ustedes conocen los términos técnicos para esto. Y bueno, para poder aplicar necesitamos estos 4 elementos, ¿sí? O los 4 pilares del Flipped Classroom. Un ambiente flexible, cultura de aprendizaje, que ya ahorita un pequeño antecedente, un contenido intencional. Para eso hablamos de que el docente debe dominar la materia que va a impartir. Y por último, tener a un docente capacitado. El ambiente flexible permite a los estudiantes interactuar y reflexionar. Sí, sin perder las líneas del respeto, obviamente, pero con la apertura para que puedan expresar sus dudas y sobre todo sus necesidades de aprendizaje. El bullying, evitarlo en el aula, no ser copartícipes, ni ser tampoco neutrales ante ello. Motivar y hacer consciente al resto del grupo si nos encontramos con alumnos con necesidades especiales. Es de todos conocidos que además de las cuestiones de salud física, pandemia nos ha dejado como sociedad visible un estigma de las enfermedades emocionales y mentales, ¿no? Que se derivan también precisamente de esta pérdida de contacto y que se agudizan por el encierro. Entonces vamos a empezar a encontrar dentro de las aulas cada vez alumnos que desde muy temprana edad manejan estrés, ansiedad, depresión, déficit de atención y bueno, ahora que se ha abierto el abanico de la salud mental y para algunas situaciones favorablemente no están estigmatizados como sería el autismo y algunas otras situaciones similares, ¿no? Entonces, ser conscientes de que nuestros alumnos lo tienen o lo pueden llegar a tener, o que, ¿por qué no decirlos? En cualquier momento se puede desatar dentro del aula, ¿no? Observar y monitorizar continuamente a los alumnos para hacer los ajustes apropiados, porque también una cosa es lo que dicen y otra cosa es cómo actúan, con el afán de integrarse al grupo o de no verse mal en esta etapa de la vida donde estás buscando la validación, en la niñez tardía, en la adolescencia, la adultez muy joven, bueno, van a decir una cosa y van a hacer otra, ¿no? Nosotros debemos de estar pendientes porque somos los que llevamos, como decía al inicio, el control de las tareas. La cultura de aprendizaje es darles la oportunidad de participar en actividades sin que sea el maestro el foco del aprendizaje. Sin esta, pues, reverencia, digo, sin perder la línea del respeto, que el alumno pueda cuestionar al docente, pueda indagar con el docente, que el docente sea una puerta al conocimiento, no una barrera. Establecer actividades y hacerlas accesibles a los alumnos a través de la diferenciación y la retroalimentación. Flipped me puede decir, haz una videoconferencia todos los días, pero la realidad es que mis alumnos no tienen una hora de tiempo para una clase, para una videoclase. ¿Por qué? Porque mis alumnos de licenciatura se mantienen a sí mismos, pagan sus colegiaturas, trabajan, algunos son padres de familia y aparte se dan tiempo para estudiar, ¿no? Entonces, como yo ya conozco esto, pues no los voy a poner a leer
40 páginas diarias, 2 videoclases de 1 hora y que aparte llegues y me entregues alguna actividad o desarrollemos juntos alguna actividad. Porque aparte no es mi única clase, toman otras 6 o 7 más. Entonces debo de empezar a tener conciencia de esto y ser muy selectivo, tanto con el material como las actividades a las distancias que se les dejan, ¿no? Contenido intencional, simplificar, facilitar el acceso de los estudiantes a los conceptos utilizados durante el aprendizaje. Facilitar, no dárselos digeridos, los vamos a masticar juntos, es lo que yo les digo. Aquí en el aula los vamos a masticar juntos y vamos a lograr un conocimiento muy completo. ¿Por qué? Porque si tenemos un grupo de 40 y tenemos 40 alumnos que investigaron algo similar, pues vamos a tener 40 puntos de vista diferentes, que es mucho mejor que el de 1 o el de 2 personas, ¿no? Crear y o seleccionar contenido relevante, generalmente en formato video para los alumnos. ¿Por qué se menciona mucho el video? Porque así es como nació la metodología. Sin embargo, ahorita sabemos que el podcast o los audios, que los reels o los videos cortos son pues con lo que los jóvenes están familiarizados, ¿no? Los memes también, esta forma gráfica de expresarnos. Para ellos, el ver una imagen e interpretarla pues, representa muchísimo, ¿no? Un educador capacitado, ese es nuestro trabajo, estar disponible para los estudiantes de forma individual y colectiva y dar feedback en tiempo real. Y eso no significa que les des tu teléfono y tu dirección, significa que desde el inicio marques los parámetros. Yo respondo cada 48 horas, yo respondo cada 24 horas, las dudas se deben de plantear por este medio institucional, debes de ser concretas y referentes al tema donde tú me digas de esta página, de este material, mi duda es, y no dudas abiertas o para volver a explicar todo, porque eso significa que tú como alumno no estás haciendo tu parte, que es poner atención, que es investigar, que es consultar el material. Realizar evaluaciones formativas continuas durante el tiempo de clase a través de la observación y el registro, que es más allá de esta evaluación sumativa o de estos cortes parciales, es al momento de que los alumnos están interactuando, están practicando, estamos en el momento presencial, enriquecer la experiencia, retroalimentando en el momento antes de emitir una calificación. Eso los refuerza a ellos. ¿Por qué? Porque le estás diciendo, mira, estás mal aquí, corrígelo antes de que te evalúe. Bueno, seguimos con, nos preguntamos nosotros como docentes. Perdón, profesora Lina Noé, le quedan 5 minutos para culminar su intervención. Ok, ¿qué nos preguntamos? Bueno, ¿qué es apropiado para la tarea en cuestión? ¿Cómo se pueden diseñar las actividades? Pues a través del diseño tecnopedagógico que incluye 3 elementos, la personalización, la flexibilización y la metacognición, de la cual ya hemos estado hablando. Creación de contenidos flipped learning es un binomio necesario para la educación del nuevo milenio y nosotros como docentes pues también debemos de estar inmersos en esto de las competencias digitales, en particular la creación de los recursos. El diseño instruccional es entonces el arte de una arquitectura para el aprendizaje a distancia. Y aquí viene la primera fase de la preparación. Es la primera fase de la primera fase que les hablaba hace un momento. Cómo a través de búsqueda y diseño de cursos, videos, lecciones interactivas, presentaciones animadas, ejercicios resueltos. Eso es lo que nosotros debemos de trabajar, siquiera antes de pararnos ante el grupo, ¿no? Al crear un programa de formación podemos dejarlo al azar o podemos trabajar en todos estos elementos. Por lo tanto, esta arquitectura de experiencias de aprendizaje no se debe de confundir con la enseñanza. No vamos, lo ideal es no trabajarlos solos, debemos de trabajarlos también en colaboración con la institución. Aunque hay superposición del Flipped desde el previo hasta la implementación en el aula, el diseño instruccional se realiza mucho tiempo antes de que la enseñanza se lleve a cabo y su objetivo es determinar la manera más agradable y digerible de ofrecer el contenido educativo. Es la ciencia, pues, de crear experiencias de aprendizaje efectivas y atractivas, de cómo la gente aprende. Se necesita
una capacidad de visualización muy grande para contextualizar cómo me ve un joven, cómo ve el conocimiento que le quiero presentar, un joven de determinada edad, un alumno de determinada edad. ¿Cuáles son sus posibles dudas? ¿Cuál sería para él un reto? ¿Cómo encuadrar estas dudas y estos retos en una actividad? Y además, presentarle a él cómo se lo voy a evaluar. Los diseñadores instruccionales abarcamos un vasto repertorio de roles y responsabilidades, incluyendo y sin limitar a las que ustedes ven aquí: definir objetivos de aprendizaje, conceptualizar gráficos, analizar y aplicar principios, tendencias y mejoras prácticas, desarrollo de ejercicios, de materiales de soporte y de métodos de evaluación, que es lo que les he comentado a grandes rasgos. ¿Y cuáles son las preguntas a las que nos enfrentamos al momento de realizar nuestro diseño? Bueno, ¿cómo transmitir esa información a través del video, a través del gráfico, a través de la infografía, a través del audio? Mi audiencia desde cualquier lugar puede acceder a esto, que era también algo que ya habíamos mencionado, la tecnología y los recursos que mis alumnos cuentan. Si yo doy clases en una universidad a distancia, por lógica, todos mis alumnos van a tener un equipo y una conexión. Entonces, con ellos sí me puedo ir con todo. Pero si doy clases en una universidad pública donde veo que mis alumnos estudian y trabajan para mantenerse y eso su familia, y el único dispositivo con el que cuentan es un celular, debo de adaptar mi metodología a este grupo. ¿Cómo puedo dividir este material básico en módulos de microaprendizaje? Y este es otro término, el microaprendizaje. Ir poco a poco eslabonando el conocimiento y el aprendizaje. Si lo hacemos de manera rápida y sencilla para ellos, el curso va a fluir como agua. Hay un modelo de diseño instruccional que es el ADI, Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación. Aquí pueden encontrar ustedes a grandes rasgos en qué consiste cada una de estas etapas. Como ven, no estamos solos. Tenemos que analizar los contenidos que vienen en nuestras cartas descriptivas, tenemos que encontrar la información más actualizada y reciente, no debemos de olvidar las teorías fundamentales, diseñar la estructura general del curso, cuántas sesiones, en qué fechas, cuáles van a ser los niveles de conocimiento, cuándo vamos a hacer corte de evaluación sumativa, en qué momentos vamos a aumentar el grado de dificultad en el ejercicio, cuándo vamos a pedir el avance del proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Desarrollo e implementación ya es mera la praxis docente y bueno, cerramos con la evaluación. Además, hay otros 3 modelos prevalentes en el diseño instruccional, que es la del aprendizaje en los adultos. Con ellos la metacognición se tiene mucho más avanzada y desarrollada que obviamente en los niños que están en el proceso de la maduración de sus habilidades mentales. La taxonomía de Bloom, que aquí está en el recuadro con azul y que ahora da paso a una nueva taxonomía de Marzaro y Kendall, con algunas similitudes, pero que nos va llevando de la mano según la edad, según el nivel académico, hasta dónde nuestros alumnos pueden llegar, hasta dónde pueden ellos aprender por sí mismos. Y por último, los 9 eventos de instrucción de Gagné, que aquí nos viene obtener atención, proporcionar objetivos, estimular el recuerdo del conocimiento previo, que también para mí eso es vital, enlazarlo con lo que ya sabes, presentar el material, proporcionar orientación, obtener rendimiento, proporcionar retroalimentación, evaluar y mejorar la retención o la transferencia del conocimiento. Por último, tengo para ustedes estas 40 herramientas que se pueden utilizar en el Flipped. Puede ser para desarrollar actividades individuales o colaborativas, que son algunas de las plataformas que ya conocemos como Moodle. Fomentar el aprendizaje colaborativo, evaluar alumnos a través de rúbricas, publicar o divulgar los trabajos. Hay algunas materias que se prestan para hacer un blog, que se prestan para hacer portafolios, que se prestan para finalizar con un artículo científico, con una propuesta de ensayo, con algún proyecto, y qué mejor que el alumno sepa que esto se divulga, para que también se sienta no solamente retroalimentado, validado, sino también integrado en este contexto social. Sus conocimientos van a servir de algo. Crear videoclases o videos interactivos, murales virtuales, el Padlet es una maravilla.
crear presentaciones más allá de un simple PowerPoint, más interactivo, con más efectos visuales, con mejores gráficos, insertando iconos, etcétera, y generar cuestionarios interactivos. Por ahí yo creo que ya muchos los hemos utilizado. Las ventajas del flip, pues es el uso eficiente del tiempo, la permanencia del aprendizaje activo, el aumento de las interacciones, el incremento de la responsabilidad de los alumnos en su proceso de aprendizaje y atender a los múltiples estilos. Listo.